Bueno, como lo habíamos anticipado, estamos en comunicación con Vicente Muglia, periodista del diario Olé, analista, así que va a ser una linda oportunidad para charlar sobre su carrera y también sobre lo que hemos estado hablando durante este último tiempo de fútbol, que es la Champions y la definición que se viene el fin de semana. Vicente, ¿qué tal? Bienvenido a Zona Mixta. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas tardes. Bien, bien, todo muy bien. Siempre cuando tenemos la posibilidad de charlar con periodistas que están en Capital Federal y en los grandes medios, por ahí nos metemos un poquito, bueno, cómo fue su historia, cómo decidieron meterse en el periodismo. Así que si querés, arrancamos por ese lado con tu historia. Sí, a ver, bueno, yo arranqué, digamos, en el diario Le hace 23 años, todavía estoy. Llevo esa cantidad de años en el diario. Arranqué en 1997 con una pasantía. En ese momento yo estaba estudiando en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, acá en Buenos Aires, bueno, a través de una pasantía anual pasé a trabajar en Olé, en el último año de mi carrera. Todo ese año cubrí lo que son los partidos del fútbol de ascenso, desde la primera D, empecé con los partidos, nada, hice todas las categorías, ¿no? Sí. Arranqué desde la primera D cubriendo los partidos de los sábados, después pasé a la C, la B Metro, B Nacional, y ahí terminó mi primer año en el diario, mi pasantía. Bueno, en ese momento los encargados de la redacción, el jefe de redacción, eh, bueno, quedó conforme con mi trabajo y a partir de ese momento pasé a formar parte, digamos, de manera estable en la redacción y bueno, fui trabajando en diferentes clubes, cubrí durante un tiempo prolongado la información diaria del Club Atlético Independiente, después pasé por Boca Juniors, volví a Independiente ya no como redactor, sino como editor, y desde el año 2014, después del Mundial de Brasil, hasta la actualidad, estoy trabajando en lo que es la redacción web del diario, ¿no? Ajá. Hoy está desde hace unos años dividida en redacción papel y redacción web, y yo estoy en esta última, así que bueno, ya te digo, ¿no? Cumpliendo 23 años ahí. Por ahí para los chicos que están estudiando periodismo, que están iniciándose, lógicamente cuando hacía esas coberturas de la C, de la D, no tenías mucho espacio, pero seguramente vieron en vos mucho interés y por ahí entregabas más material de que te pedían o tirabas alguna idea, porque a veces dice, bueno, voy a la C, entrego lo que me piden y me voy. Sí, 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 fue una linda etapa. Ahora, con esto que me decís, me acuerdo de las coberturas que hacía. Eh, yo en ese momento tenía en el ascenso como jefe de esa sección a Beto Tisinovich, gran periodista, y a Beto, nada, cada vez que iba a un partido él traía un montón de información, trataba de cubrir el partido como si fuera la final del Mundial. Y bueno, a veces me cargaba a veces de tanta info que llevaba, pero bueno, yo, imagínate, era mi primer año en el diario, estaba muy, muy entusiasmado, aunque en realidad me sigue pasando lo mismo ahora, no cambió mi forma de encarar ya sea una cobertura o de encarar una nota. Yo siempre digo que cada vez que escribo una nota, no importa el tema, porque vos sabés que a veces te toca escribir algún artículo sobre algún tema muy importante y otras veces es algún tema quizá menor, Claro. en cuanto a la importancia que puede tener, ¿no? para el lector. Y yo, sin embargo, cada vez que voy a hacer una nota, hasta el día de hoy, siento que me siento frente a la computadora y pienso que
voy a escribir la mejor nota que puedo hacer, ¿no? La mejor nota posible. Ah, Obviamente que siempre después te gusta más alguna que otra, pero siempre me dediqué y me brindé al máximo. El periodismo es una pasión que tengo desde que era muy chico. Yo estaba en primer grado, tenía 6 años, me acuerdo, y la señorita, la maestra del primer grado, preguntó en el aula si alguno ya sabía qué iba a hacer cuando sea grande. Y yo ajá, levanté la mano y dije, periodista. Y bueno, fue raro un poco porque yo no tenía un modelo, una referencia en mi familia, por ejemplo, ¿no? Mi papá era mecánico, mi mamá ama de casa, eh, no había ningún periodista en la familia, claro, sí, pero sí. ya desde chiquito me gustaban los deportes, contar, eh, veía todo lo que había de deporte, obviamente más el fútbol, pero todo lo que había de deporte en la tele, yo lo consumía. Y era muy chiquito y jugaba con esos soldaditos verdes de plástico y Ajá, con una bolita arriba de mi cama y relataba el partido, ¿no? Este se la pasa al otro. Y después, cuando una vez que terminaba de jugar en la cama, agarraba un cuaderno de esos Gloria, rayados, tapa blanda, me iba al comedor y comentaba lo que había sido el partido que yo había jugado un ratito antes, ¿no? Es decir, le ponía puntajes a los jugadores, y te estoy hablando que estos cuadernos todavía los ah, los tengo de tenés. recuerdo. Eso fue cuando tenía, sí, sí, tengo un montón. Debo tener, de esos cuadernos debo tener como 20 más o menos. Y más o menos fue en la época, yo tendría 7 años, 8 años, y ya hacía eso. Hacía eso. Claro. Después cuando jugaba en el barrio, en la calle, al fútbol con mis amigos, terminaba el partido, jugábamos por ahí con el grupo de mis amigos de mi cuadra, íbamos a jugar a la pelota en la calle contra el barrio, no era un barrio, sino que eran los chicos de 3 o 4 cuadras cercanas, Ajá. y cuando terminaba el partido también, anotaba, ya ahí era más grande, tenía 13, 14 años, anotaba las características, el perfil, un recuento de los goles que había convertido, eh, los goles que había convertido mi equipo, quiénes los habían hecho, nada, así que siempre tuve muy claro que me iba a dedicar a esto, y esa llama, digamos, que tenía en esa época cuando arranqué en Olé, más allá de haber crecido y hoy hacer otras cosas, se mantiene inalterable dentro mío, ¿no? Claro. ¿Cómo cómo están trabajando, digamos, ahora con todo esto de la pandemia y qué cosas positivas le has encontrado de la parte laboral, digamos? Mira, a nivel trabajo, lo que nos cambió desde el 20 de marzo, cuando comenzó la primera cuarentena, hasta hoy, es que cada uno de nosotros está trabajando con la modalidad de home office, lo que sería cada uno desde su casa. No cambió el trabajo en cuanto a la intensidad, en cuanto a la rutina de horarios, de tiempos, eh, y en realidad ese cambio no se notó tanto. Por ahí se nota más en aquellos periodistas que se dedicaban, a los cronistas que se dedicaban mucho más a ir todos los días al Claro, entrenamiento. Esa cuestión obviamente les modificó la rutina todo esto, ¿no? Y la falta de fútbol y la pandemia. En mi caso particular, que yo estaba más que nada adentro de la redacción, lo que hice fue mudar mi trabajo de la redacción a mi casa, pero en sí no hubo un gran cambio. Cosas positivas es difícil encontrar. Al no haber mm, fútbol argentino es como que se extraña, y lo que te genera muchas veces, hubo un tiempo, creo que fueron de, no sé, casi 2 meses en los que no hubo fútbol, claro, ni sí, siquiera sí. en Europa, hasta que arrancó la Liga de Alemania, hasta que arrancó la Bundesliga. Fue un parate total en el cual a vos como periodista en ese momento te genera el desafío de generar noticias,
porque claro, básicamente la web de Olé es una generadora constante de información y son, digamos, cuando no hay temas, porque es claro, decir, sí, si hay un partido de fútbol, por lo general ese partido genera dentro del partido, se producen diferentes situaciones que uno las puede desarrollar en diferentes textos, entonces a veces la agenda, entre comillas, te salva porque te genera de por sí una serie de notas. En este caso vos tenés que redoblar esfuerzos y apelar mucho más a la creatividad para tratar de generar noticias cuando no las hay. Buscar claro. focos, buscar efemérides, es más complicado. Hay más trabajo, aunque la cantidad de horas, la carga horaria sea igual, por ahí la intensidad en cierto punto el desgaste mental es mayor, ¿no? Claro. Eh, Obviamente, el mundo del periodismo, el mundo del fútbol, te conoce mucho por tu parte de analista y digamos, de ser un, si se quiere, como si se hay un técnico dentro de la cancha, bueno, un técnico dentro del periodismo un poco. ¿En qué momento, o sea, te metiste de lleno en la parte de análisis? ¿O siempre lo tuviste y cada vez lo fuiste afinando más? Sí, mira, te digo que en realidad a mí el análisis del juego siempre me interesó, siempre me gustó. Siempre traté de prestarle mucha atención. A mí me interesaba a la hora de ir a cubrir un partido, tratar de encontrar cuál había sido la clave en el desarrollo del juego, la clave por la cual, o las claves por las cuales un equipo había ganado y el otro había perdido, ¿no? Tratar de entender el resultado en función de lo que veía en el juego. Obviamente que con el tiempo te vas dando cuenta que muchas veces no hay una relación entre el desarrollo del partido y el resultado. Ha pasado muchas veces equipos que Claro, dominan prácticamente los 90 minutos y quizá el rival en una contra termina ganando 1-0. Pero bueno, eso también es analizable. Siempre me interesó, pero yo considero que el clic, digamos, como el antes y el después en esa cuestión de despertarme mucho más por ir por ese lado del periodismo que es profundizar el análisis del juego, fue en el año 2016, cuando escribí el libro Chepe, ajá, que bueno, era un libro que trataba sobre la conexión de Guardiola con el fútbol argentino. Fueron varios meses de investigación, de armado, bueno, obviamente de ponerme a escribir, de pensar cada capítulo, de hablar con muchos personajes del fútbol, personalidades, tanto del fútbol argentino como de otros ámbitos. Y ahí, cuando me tocó hablar con muchos entrenadores para tratar de explicar un poco la filosofía de Guardiola y cómo ese modelo de juego intentaba ser copiado por muchos técnicos en el fútbol argentino, ahí empecé a hablar con muchos técnicos, con varios. Y al empezar a hablar empecé a profundizar en diferentes situaciones que uno veía como, o le parecía que tenía que ver con la creatividad y la inspiración del futbolista, y después cuando hablabas con el entrenador te dabas cuenta que había muchas acciones dentro de un partido de fútbol que ya estaban previamente trabajadas, diseñadas, que había incluso movimientos, digamos, automatizaciones en el claro, sentido de situaciones de patrones de juego que se repetían y que no obedecían a una cuestión del azar o a la inspiración del futbolista, sino que era algo que estaba buscado, ¿no? Desde un lugar intencional. Eh, Sabía obviamente que existían esas acciones, pero no tantas como creía de antemano. Entonces, ahí es donde, nada, me apasionó mucho el tema de tratar de descifrar el juego. El fútbol a veces es tan simple, pero en otras es tan complejo, ocurren tantas cosas a la vez en un mismo momento, en un partido de fútbol, claro. que a veces depende de dónde uno pone el foco, donde uno
se enfoca para entender algunas situaciones. Y bueno, me volqué de lleno, digamos, a esa área. A mí siempre me interesaron los programas deportivos y las crónicas deportivas en las cuales uno podía profundizar en el conocimiento, en capacitarse, en adquirir más conceptos relacionados con el juego. Es ese el estilo de periodismo que a mí me gusta, el que está alejado, digamos, de lo que es el show, de lo que es el periodismo deportivo relacionado con el espectáculo, con lo que pasa de la línea de cal para afuera, ¿no? Eso realmente mucho no me interesa y sí me importa lo que pasa adentro porque me parece que es algo tan rico, tan enriquecedor, a uno que le apasiona el juego, le apasiona el fútbol, poder observar diferentes movimientos, entender cuál es la búsqueda de un equipo, cómo el rival intenta contrarrestarlo, me parece apasionante. Sí, y generalmente o antes sucedía como que todo el mundo, y sobre todo en la época de mundiales, todo el mundo hablaba de fútbol y cualquiera podía hablar de fútbol. Y ahora es como que también, yo no sé si por la misma cantidad de información y la tecnología que se ha metido tanto, es como que, como vos decías, se desmenuza mucho más el análisis y la gente, también el hincha común empieza a observar y prestar atención a esos detalles. Sí, yo digo bienvenido, ¿no? Enhorabuena, que se hable más del juego, que el hincha tenga más herramientas a la hora de poder analizar un partido, ya sea siguiendo a periodistas que puedan informarle o darle, digamos, un valor agregado, ¿no? Al resultado de por qué salió un partido de una determinada forma, cuál es la búsqueda, ese tipo de acciones. Y eso obviamente hoy está complementado por el avance de la tecnología. Desde hace unos años a esta parte viene creciendo mucho el videoanálisis en el fútbol. Qué sé yo, no sé, hace 10 años, por darte un ejemplo, los equipos del fútbol argentino cuando tenían que enfrentarse a un rival y querían conocer un poco más, con más detalle, el estilo, las fortalezas, las debilidades del próximo adversario, solían mandar algún espía al cuerpo técnico a la cancha para ver los últimos 2 partidos de ese equipo y que les preparara un informe, que les escribían en una hoja, en un cuaderno. Claro. Hoy en día, con el videoanálisis, la tecnología ha llevado a que el fútbol se ha vuelto cada vez más detallado, donde justamente los detalles a veces influyen para ganar o perder un partido. Y hoy el entrenador cuenta con una información muy, muy detallada del equipo rival. Eh, Sabe si el 4 no cierra bien a la espalda del 2, si se proyecta bien, además de lo individual, también de lo colectivo. El equipo al que Claro. va a enfrentar, dónde recupera más la pelota, por ejemplo, dónde se posiciona, cuál es su punto débil, cuál es su punto fuerte. Antes también se sabía, pero hoy tenés mucho más detalle. Hoy está mucho más, se ha profundizado en esa área del análisis Claro. y bueno, obviamente todos los entrenadores comenzaron a utilizar esa herramienta que te proporciona la tecnología y yo creo, a ver, por tener un videoanalista no vas a ganar o no vas a perder un campeonato o un partido, Seguro. pero es algo más que influye y que creo que suma y no que resta, ¿no? Como otras cuestiones que están ligadas a lo que tiene que ver con el trabajo de un cuerpo técnico, como puede ser un especialista en neurociencias, como por ejemplo tiene Marcelo Gallardo en su cuerpo técnico en River. Son cuestiones que hacen a buscar la excelencia en cierto punto y también en lo posible en un fútbol donde el entrenador no tiene el control del juego, porque hay situaciones, hay imprevistas que ocurren en pleno partido y modifican el desarrollo del juego, Claro. pero al menos, ya que no tiene ese control, intentar eh, achicar el margen de error, ¿no? Lo máximo posible. Y creo que para eso están estas herramientas que se están
utilizando últimamente y que hoy están tan de moda. Claro. Aprovechándote, Vicente, obviamente estamos todos metidos en la Champions. ¿Y qué imaginás que puede pasar el domingo? ¿O cómo pensás que se puede plantear el partido entre PSG y el Bayern? Sí, te lo contesto al revés. Lo que Mm, no imagino, sí, es un partido cerrado, un partido ajá, chato, un partido mal jugado, ¿no? Al contrario, por más que sea una final, que sabemos que hay mucho en juego y a veces los equipos obviamente modifican ciertas cuestiones, hay un espíritu, una vocación, tanto del Bayern Múnich como del PSG, eh, muy ofensiva, en el sentido de pensar más en el arco rival primero que en el arco propio. No es que no piensan en el arco propio, claro. también lo hacen Ujú, obviamente, eso en la elite y en todos lados ocurre, pero creo que son dos equipos que tienen una vocación ofensiva que los hace querer ser protagonistas del juego, ¿no? Ser los dueños del juego. Entonces me parece que pinta para un lindo partido, para un partido interesante, para analizar cómo se puede llegar a dar el encuentro. Y bueno, al ser una final, yo creo que las chances son 50 y 50, porque aquel equipo que llega mejor, creo que en una final no sé si cuenta tanto. claro. Además de que son equipos que por ahí vienen jugando de una manera, y creo que en esta final van a tener que realizar algunos ajustes teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades del rival, ¿sí? Entonces, bueno, creo que vamos a ver un partido interesante. Se pudo ver eh, tanto contra Barcelona como contra Lyon. El Bayern en los primeros minutos le crearon dos o tres situaciones claras. Y uno imagina con la velocidad de Mbappé, de Neymar, por ahí atacando esos espacios y teniendo mayor precisión, que por ahí puede estar un poco el secreto del partido para PSG de poder ganarle ante esas situaciones. Sí, yo creo que de parte del PSG, si lo observamos desde el lado de Tuchel, debe estar pensando en dos cosas, ¿no? En este momento, imagino. Desde el lado defensivo, ¿qué ajustes tiene que hacer para defender a un equipo que ataca con mucha gente, que ataca muy bien, que encuentra por lo general los espacios porque tiene futbolistas muy inteligentes, tanto para lanzar como los receptores que buscan siempre el desmarque? Y el PSG es un equipo que viene jugando 4-3-3. Entonces el desafío de Tuchel me parece que es cómo defender ante un equipo como el Bayern Múnich, que genera mucha amplitud en ambas bandas, con el avance permanente, te diría, de sus laterales. Porque en ese 4-2-3-1 que podemos mencionar tácticamente, ¿no? El dibujo táctico del Bayern Múnich, los futbolistas que realmente generan la amplitud y la profundidad por ambas bandas son los laterales, no son los Ujú. volantes ofensivos externos. Tanto Gnabry como Perisic juegan más bien cerrados, entonces lo que generan son callejones, son pasillos por afuera que los aprovechan con las subidas permanentes de Kimmich por el sector de derecho y de Davis por la izquierda. Bueno, en un equipo que juega con tres volantes, como es el PSG, ¿cómo va a ajustar para poder defender mejor el ancho de la cancha? ¿No? Que es Ajá, la dificultad que se le presenta a los equipos que juegan con tres volantes, ¿no? Cuando vos jugás con cuatro es mucho más fácil, cuando tenés claro. dos carrileros que van por afuera. Entonces, ahí te obliga o a bascular permanentemente, que es un riesgo, porque siempre después del lado contrario, del lado débil, se pueden generar superioridades y ventajas para el rival,
o el ajuste podría ser, en función de lo que hemos visto del último partido del PSG, el retroceso de Di María, por ejemplo, sobre el sector derecho, como jugó el otro día, para convertirse en una especie de cuarto volante y ahí sí tratar de contener o de evitar que se generen situaciones favorables por esa banda para el Bayern Múnich cuando Perisic se tira hacia afuera y que no le hagan el 2 contra 1 al lateral derecho del PSG. Es decir, ahí tendría que descender Di María, ¿no? Eso por un lado. Y después, en lo ofensivo, Tuchel debe estar imaginando un partido en el cual el equipo, teniendo en cuenta que el Bayern Múnich achica permanentemente hacia adelante, vos fijate que los partidos que hemos visto del Bayern, la dupla central, Boateng y Alaba, están prácticamente en el círculo central, Sí. ¿no? Eh, para tratar de jugar bastante directo y de ser un equipo, cuando recupera la pelota, salir rápido, porque tiene la velocidad, esa caja de sexta que tiene Mbappé, tiene a Di María, que también es muy rápido, y si bien Neymar no tiene esa característica de ser un futbolista muy veloz, sí es desequilibrante en el uno contra uno. Claro. Entonces, tirando la pelota a la espalda de los laterales, ¿sí?, que pasan permanentemente al ataque, y teniendo en cuenta que tanto Alaba como Boateng son futbolistas de mucha calidad técnica, de mucha capacidad para conducir, para encontrar pases filtrados, pero algo lentos físicamente, bueno, ahí puede estar una de las claves del PSG. Ahora bien, pasando del lado del Bayern, yo creo que Hansi Flick, el entrenador alemán, no come vidrio, sabe que la virtud que tiene el PSG es justamente su poderío ofensivo, la capacidad que tienen de desequilibrar, porque además te desequilibran con espacios como Mbappé, pero también sin espacios, porque en el uno contra uno son muy desequilibrantes. Claro. Tienen gambeta, tienen la capacidad, digamos, de la potencia también para eludir y salir. Entonces, yo también imagino que el Bayern Múnich va a intentar ser protagonista, no va a replegarse permanentemente o buscar darle el protagonismo en cuanto a la tenencia de la pelota al PSG, pero imagino que va a tomar ciertos recaudos, como es lógico, para que no ocurra eso de estar corriendo hacia atrás, desesperado porque, digamos, el PSG lo va a contragolpear. Entonces, quiero ver, digamos, cuál es la idea de Hansi Flick para ese partido en función de cómo contener esos avances cuando se produzca una pérdida del equipo en campo rival. Una opción que creo que puede ser posible, no lo sé porque depende, esto es una cuestión, tiene que ver con algo físico, que es la lesión de Pavard. Pavard es el lateral derecho titular en este equipo alemán, como está lesionado, Hansi Flick ha colocado en esa posición a Joshua Kimmich, que Kimmich es un futbolista que puede actuar tranquilamente de lateral derecho, aunque creo yo rinde mucho más como en el doble pivot, en ese doble 5 con Thiago Alcántara. Quizá con la presencia de Pavard y con Kimmich reforzando la mitad de la cancha, que es un futbolista muy, digamos, inteligente para saltar a la presión rápida, para digamos, abortar cualquier posibilidad de contragolpe, quizá eso pueda ser una de las llaves. Pero ¿qué pasa? Vos necesitas que Pavard esté 100% físicamente porque Claro. por esa zona va a jugar Mbappé. Entonces, Claro. si Pavard no está en su mejor plenitud física, es un riesgo que juegue una final y encima con el rival que va a tener por esa banda, ¿no? Seguro. Di María, bueno, viene siendo una de las grandes figuras del PSG durante toda la Champions, y Paredes, los otros días con espacio, mostró su calidad. Pero, justamente como decías, siendo el Bayern un equipo que presiona tanto, y por ahí Paredes me da la sensación de, ante la presión todavía le cuesta resolver rápido. ¿Crees que cómo se va a sentir ante este escenario Paredes? Yo creo que Paredes va a ser muy importante en el partido,
para el PSG por por su buena pegada, por su pase largo, por encontrar ese pase filtrado, como lo encontraba el otro día contra el Leipzig, para ganarle la espalda a los volantes y encontrarlo a Neymar, que jugó en una especie de falso 9 que retrocedía y se colocaba atrás del 5, y ahí podía recibir solo, porque los centrales no salían, no lo acompañaban en ese descenso. Creo que si Paredes está activo y está preciso con la pelota, es un arma de ataque como lanzador. Hemos visto en estos partidos que Paredes, Savitzer, el volante del Leipzig que jugó por esa zona, muchas veces saltaba la presión de Paredes tarde y Paredes, claro, conectaba ese pase. Lo mismo en el Bayern Múnich, que Thiago Alcántara juega en la mitad de la cancha y tiene una precisión tremenda y es muy inteligente para encontrar a sus futbolistas en ese espacio, en ese pase filtrado, en ese espacio detrás de la línea de presión. Yo creo que también ahí es clave cómo va a presionar cada equipo en la mitad de la cancha para evitar a ese lanzador que pueda manejar y distribuir la pelota con tiempo y espacio. Siempre hablamos en el fútbol de tiempo y espacio y son dos conceptos muy importantes porque en la elite un futbolista que recibe la pelota con tiempo y con espacio generalmente lastima, hace daño, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí debe estar un poco también la clave en lo que tiene que ver con los lanzadores. Tiene que haber una presión muy intensa, sostenida y colectiva, una concentración muy alta, sobre todo del Bayern Múnich, a la hora de intentar recuperar una pelota tras pérdida. Es decir, si queda mal parado ante una pérdida, que no puede saltar a la presión, y los volantes o defensores del PSG tienen la libertad, el tiempo y el espacio justamente para poder buscar en largo a Mbappé, al pique de Di María, o a las corridas también de Neymar, que los va a acompañar a ellos en ataque, ahí se le puede complicar. Pero también hay que decir que si bien el PSG es un equipo que no ha sufrido muchos goles en esta Champions, se va a enfrentar a un equipo que tiene muchos recursos, muchas variantes, desde su capacidad técnica, desde su contundencia, de cómo generan situaciones en cuanto a movimientos para tener llegadas. Es un equipo muy inteligente que tiene muchas variantes en ataque. Hoy vimos, por ejemplo, el primer gol de Gnabry, cómo recorta de afuera hacia adentro, digamos, nada, y rodeado por 4 jugadores define de zurda junto a un palo. Tenés esos futbolistas que te pueden definir un partido. Un Lewandowski que trabaja mucho en lo que tiene que ver con generar espacios, a veces fijando en la marca, genera un espacio para un compañero, y en eso tenemos un futbolista que es especialista en encontrar, en detectar los espacios ahí donde puede lastimar, que es Müller. Müller es un jugador que juega ahí, tratando de cosechar todo lo que puede sembrar Lewandowski con sus movimientos, ¿no? Se maneja muy bien en esa zona cercana a lo que es la medialuna del área. Así que yo veo un partido muy interesante desde lo táctico, en función de ver cómo los dos entrenadores, obviamente, tratan de potenciar sus fortalezas, pero cómo van a tratar de ajustar defensivamente para no permitir la fortaleza del equipo rival, ¿no? ¿Cómo va a ser el PSG para generar una estructura más sólida defensivamente, para contener el avance de un equipo que te arrolla, como es el Bayern, y cómo, digamos, colectivamente, y cómo hará el Bayern Múnich para detener, quizá desde un punto de vista más individual que colectivo, ¿no? Porque el funcionamiento del PSG contra Leipzig fue muy bueno desde lo colectivo, pero creo que lo que más resalta y lo que más se destaca del equipo son sus figuras, sus individualidades. Creo que Neymar y Mbappé están
hoy ahí arriba, ¿no? Claro, Tope de gama en lo que es el fútbol sí, sí, mundial. Entonces, bueno, ¿cómo van a hacer para tratar de detenerlos y de bloquearlos y de evitar que puedan lastimar? claro. Vicente, como vos decías, en algún momento el fútbol es muy jugoso, el análisis, tiene muchísimas cosas para ver y observar, y justamente vos eso también lo compartís de alguna manera y brindás talleres de capacitación y cursos. La gente contale un poquito, bueno, los interesados, cómo pueden anotarse y en qué consisten los diferentes talleres que vos realizás. Sí, la idea fue este año, se me ocurrió de armar una especie de taller sobre el análisis táctico, no tanto sobre el videoanálisis, sino más bien enfocado en cómo tratar de observar distintas situaciones de juego y poder volcar un poco lo que tiene que ver con el conocimiento de los principios ofensivos, defensivos, conceptualmente entender un poco mejor qué es lo que pasa en un partido, qué es lo que busca un equipo, el otro. Nada, me gustaba esa idea, ya la venía analizando el año pasado y este año dije, bueno, voy a armar una especie de curso sobre este tema que, bueno, a mí me apasiona, me gusta mucho y bueno, surgió que, bueno, por este tema de la cuarentena la idea era hacerlo presencial, pero bueno, utilizamos hoy la herramienta que nos da alguna plataforma de internet, así que bueno, nada, tengo un curso que Ese, sería como el nivel uno en el cual a sí, través de la sí, historia de los sistemas tácticos, utilizo una pizarra en la cual marcamos algunas situaciones de juego, como, ¿no? Y después tengo otro curso que lo hacen, que es el nivel 2 por llamarlo de alguna manera, que lo hacen aquellos que hayan completado el uno, en el cual ya ahí por ahí profundizamos en algunas cuestiones, vemos por ahí modelos de juego de algunos entrenadores puntuales, cómo ha sido el modelo de juego y la evolución de Guardiola, de Gallardo. Ya ahí hay más actividades porque vamos a ver en ese segundo nivel videos de partidos para ir analizándolos en claro. vivo, alguna actividad para que tengan de tarea los que participan del curso. Así que bueno, aquellos interesados a través de mis redes sociales me pueden ubicar, ya sea a través de Twitter o de Instagram, como, me buscan como Vicen o Vicente Muglia, y por lo general estoy haciendo un curso por mes, así que bueno, ya para el de septiembre tengo las vacantes agotadas, así que calculo que en octubre ya estaré avisando de un próximo curso. Perfecto. Ha sido un verdadero placer, Vicente, tener tu testimonio y el análisis bueno, tan preciso de lo que puede llegar a suceder el domingo con la definición de la Champions. Así que muchísimas gracias por el contacto y bueno, obviamente todos los oyentes que quieran y le interese el juego, tienen allí en Vicente alguien en quien apoyarse y poder desarrollar esta pasión tan infinita como es el fútbol. Bueno, te agradezco mucho por este rato. Obviamente que siempre me pasa que cuando alguien me convoca o me propone algún tipo de charla relacionada con el juego, me cuesta negarme porque es algo que me apasiona, que me gusta mucho. Y así que bueno, siempre que sea para hablar de algo tan lindo como es lo que pasa en una cancha de fútbol, en un partido, acá voy a estar a disposición. Así que nada, te agradezco a vos y les mando un saludo a los oyentes y ojalá que nada, por lo lindo que es el fútbol, el domingo se dé un lindo espectáculo, ¿no? Un lindo partido, acorde a cómo vienen jugando los dos equipos, a lo que es esta instancia, nada más ni nada menos que la Claro, final
de un torneo tan importante como la Champions. Ojalá que no nos defrauden. Uno a veces pasa también, ¿no? Sí, Analiza sí, un sí. partido desde la previa en cuanto a cómo se puede dar el partido, y después ocurre algo, alguna situación, a veces incluso en el arranque del juego, que modifica el trámite del encuentro, incluso modifica la estrategia de los entrenadores, ¿no? Claro, Porque no era lo mismo hoy bueno, el partido que vimos estas semanas, cómo los goles cambiaron el desarrollo. Te doy un ejemplo, el Bayern Múnich iba 0-0 y el Lyon lo estaba complicando, jugándole de contra, saliendo rápido, atacándole los espacios a la espalda de la última línea defensiva del Bayern. Tiene un tiro en el palo ujú, que pudo haber abierto el marcador y al minuto, 1 minuto, 2 minutos, convierte el gol el Bayern y se pone 1-0 arriba. claro, Si hubiera ocurrido al revés y el Lyon comenzaba ganando, seguramente el conjunto francés iba a profundizar su repliegue defensivo, esto iba a generar obviamente un mayor ataque, entonces ahí ya se da otro partido, porque seguro, al hacer sí, el sí, gol el Bayern Múnich, lo que generó es que el Lyon se vio obligado a modificar su plan, porque estaba preparado para jugar de una manera, pero cuando estás perdiendo necesitas modificar, necesitas cambiar, ir por un plan B, decir, bueno, como yo estaba jugando no me va a alcanzar para empatar el partido o para darle vuelta. Y eso claro. es lo lindo que tiene el fútbol y lo cambiante que ante cualquier situación que se genera, por ahí se produce un cambio que hace que arranque otro partido dentro del mismo encuentro, ¿no? Es- Así que bueno, eso es lo lindo para analizar y para charlar. Perfecto. Un abrazo muy grande, Vicente, y bueno, lo mejor para todo lo que viene en esta temporada. Muchas gracias por el contacto. Abrazo, abrazo grande, saludos para todos. Era la palabra de Vicente Muglia. Nos vamos a una pausa y ya continuamos con más Zona Mixta.